Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 11. Heidi gana y pierde. Todas las tardes, cuando Clara descansaba y la Rottenmeier se retiraba a sus habitaciones, la anciana iba en secreto al dormitorio de su nieta y permanecía allí 5 o 10 minutos hasta asegurarse de que ésta dormía. Luego llamaba a Heidi para pasar con ella las 2 horas siguientes. Unas veces Heidi leía en voz alta, otras cosía, ya que la señora Sesemann poseía una colección maravillosa de muñecas y había enseñado a Heidi a cortar y coser vestiditos y enaguas para ellas. De este modo, casi sin darse cuenta, la pequeña aprendió toda clase de labores interesantes. Pero aunque ahora pasaba sus días entretenida y acompañada y practicaba manualidades amenas, aún subsistía en sus ojos negros una sombra de pesar que no pasó inadvertida para la bondadosa abuela. Ya se acercaba la fecha en que la anciana debía irse, y deseosa de adivinar la causa de la melancolía de la pequeña antes de marcharse de allí, mandó llamar a Heidi para conversar con ella por última vez. Cuando la niña apareció en el dormitorio, llevando bajo el brazo su precioso libro de cuentos, la señora Sesemann le pidió que se acercara y, quitándole el libro con delicadeza, apoyó sus manos en los hombros de la pequeña. «Dime, querida», empezó diciendo con su gran suavidad, «¿por qué no eres feliz? ¿Todavía te aflige la misma pena?» Heidi asintió con la cabeza sin decir palabra. «¿Le has pedido ayuda al buen Dios?» «Sí», contestó la niña. «¿Le rezas todos los días para que te bendiga y te haga dichosa?» «No, ya no rezo más». «¿Por qué no rezas más, Heidi?» «Es inútil. Dios no me escuchó y sé que es porque no podía. Tantas personas rezan todos los días pidiéndole cosas que no puede complacer a todos. Por cierto que a mí no me escuchó». «¿Cómo estás tan segura, Heidi?» «Porque le recé todas las noches durante una semana entera y no hizo nada». «Heidi, Heidi, no debes pensar esas cosas, hija mía», dijo la anciana sacudiendo tristemente la cabeza. «El buen Dios es nuestro Padre común y nos quiere a todos por igual. Nos conoce mejor que nadie, mucho más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Él sabe lo que nos conviene y si pedimos algo que nos perjudicaría, no nos los concede. En cambio, si no perdemos la fe en Él y seguimos rezándole con devoción y sinceridad, nos proporcionará algo mucho mejor. Si desatendió tu plegaria, es porque lo que pedías no era bueno para ti en estos momentos. No creas que Él no escuchó tus oraciones. Él ve y oye todo porque es Dios y no un ser humano. Y porque sabe qué es lo que más te conviene, se dice a sí mismo: «Sí, haré caso a las plegarias de Heidi, pero cuando llegue el momento oportuno y cuando lo que me pide le proporcione mayor felicidad. Si le concedo lo que me pide ahora, más tarde descubriría que hubiera sido mejor aguardar un tiempo y se sentiría desdichada». Heidi, Él nos ve a todos, a los que confían en Él y se dirigen a Él en sus penas y también a quienes lo olvidan. Y si uno de nosotros ya no cree en Él, ese sufrirá por seguir su voluntad ciega, caprichosa. No conseguirá más que sufrimientos y soledad, y nadie se apiadará de él, ya que olvidó al buen Dios que pudo haberlo ayudado.
¿Serás capaz de olvidarlo tú también, Heidi, o le rezarás pidiéndole perdón por haber dudado de él? Cada una de las palabras de la abuela causó profunda impresión en el espíritu de la niña, y cuando terminó de hablar, Heidi la miró fijamente con sus grandes ojos oscuros. Voy a pedir perdón a Dios ahora mismo, dijo, y nunca más volveré a olvidarlo. Entonces, contestó la anciana, puedes estar segura de que Él te ayudará y te dará consuelo cuando lo necesites. Heidi se marchó de inmediato a su dormitorio y, arrodillándose, rezó a Dios para que la perdonara, prometiéndole que ya nunca más perdería la fe en él. Los días pasaron hasta que llegó el momento de la partida de la señora Sesman. La anciana trató de mantener entretenidas a las niñas y de hacerles olvidar la inminencia de la despedida, pero cuando el coche se las llevó, la mansión quedó más solitaria y quieta que nunca. Clara y Heidi permanecieron sentadas una junto a la otra, silenciosas, sin saber qué decirse. Por fin Heidi buscó su libro y, a pedido de Clara, comenzó a leer en voz alta. La historia terminó por captar su interés y en su imaginación los personajes y escenarios cobraron vida propia a tal punto que todo lo que leía le parecía real. Desgraciadamente había elegido un cuento que narraba la muerte de una abuela y de inmediato la identificó con su querida anciana de las montañas. Una convicción terrible la poseyó e imaginando que era aquella viejecita la que se moría, dejó caer el libro y prorrumpió en llanto desconsolado mientras exclamaba: Abuelita ha muerto, ya no volveré a verla más, ya no le podré llevar los panecillos tiernos. Al principio Clara no adivinó el motivo del llanto, pero cuando por fin pudo darse cuenta de la razón por la que lloraba, trató de explicarle que no había ninguna conexión entre la anciana del cuento y la abuelita de las montañas. Pero Heidi no se consolaba. Estaba segura de que durante su ausencia no solo la anciana, sino también su abuelito habían enfermado y muerto. Y pensando que cuando regresara después de tan larga ausencia, iba a encontrar la choza en los Alpes desierta y todos los que ella había amado muertos o desaparecidos. Mientras Clara trataba en vano de disipar esos temores, apareció el ama de llaves. Escuchó las explicaciones de Clara durante unos momentos. Luego, perdiendo la paciencia, exclamó: Basta ya de llorar, Adelaide. Si te encuentro otra vez llorando por una de esas historias absurdas, te quitaré el libro para siempre. Al oír esa terrible amenaza, Heidi se puso pálida y secó sus lágrimas con rapidez. Después de 1 o 2 segundos consiguió ahogar sus sollozos, pero no por ello pudo alejar el temor que había hecho presa de su espíritu y su rostro se contorsionó dolorosamente por el esfuerzo que realizaba a fin que la Rottenmeier no viera ningún signo exterior de pena. Ya no podía obligarse a comer y cada día que pasaba estaba más pálida y delgada. Sebastián, que sentía verdadero interés por la niña, trataba de alentarla en vano para que tomara sus alimentos. Vamos, trate de comer una cucharada más, mademoiselle, le decía en un susurro. Está exquisito. Pero Heidi no podía complacerlo. Por las noches todos los pensamientos tristes desfilaban por su mente y lloraba durante horas, humedeciendo la almohada con sus lágrimas hasta que, exhausta, se quedaba dormida. Así pasaron varias semanas. Ya no tenía noción del tiempo e ignoraba si estaba en invierno o verano, porque las ventanas de la mansión de los Sesman daban a las paredes negras o ventanas de otras casas, y jamás se veía a través de ellas la mínima brizna de hierba o la rama de algún árbol.
Algunas veces, cuando Clara se sentía con más fuerzas, realizaban paseos cortos, pero la pequeña inválida se fatigaba enseguida y jamás pasaban los límites de la ciudad. La nostalgia de Heidi por las montañas y los pinos se tornó tan intensa que la menor palabra o suspiro despertaba en ella el recuerdo de los mismos, y apenas encontraba fuerzas para controlar el llanto. Cuando pasaron el otoño y el invierno y el sol comenzó a brillar con más calor sobre las moradas de la ciudad, pensó que era la época en que Peter se encaminaba con las cabras hacia los campos de pastoreo en las montañas, cuando las laderas se cubrían de campanillas y rosas silvestres de color amarillo intenso, y cuando la brisa primaveral comenzaba a acariciar los pinos. Entonces su nostalgia era más fuerte de lo que podía soportar, y, amparándose en la soledad del dormitorio, volvía el rostro hacia la pared para no ver el brillo del sol primaveral, y con las manos apoyadas sobre los párpados luchaba contra sus deseos desesperados de regresar a los Alpes.